decisiones determinan el destino, el futuro de los conquistados. A veces esto es cierto, otras veces no. Bienvenidos a esta emisión de El Amor que Vale. Mi nombre es Irving Ravelo. Hoy aprenderemos sobre la milla milagrosa. Prepárese a recibir la primera parte del mensaje y abra conmigo la Biblia, por favor, en el libro de Mateo capítulo 5, versos 38 al 42. Aquí está el doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenin de Llanón. Por favor, busque el capítulo 5 de Mateo, los versos desde el 38 al 42. Hace algún tiempo ya que leí en el periódico un artículo acerca de un libro escrito por la radical feminista Gloria Steinem. El título del libro es Revolución Interna. Bueno, yo no he leído ese libro, pero alguien que ha leído el libro hace notar los siguientes hechos que ella menciona en su libro. 5 veces menciona el ego personal. 172 veces habla de la autoestima. 38 veces hace referencia al ego futuro. 20 veces al ego verdadero. 7 veces al ego falso. 6 veces al ego presente. Y también hace referencia al amor propio, a la autoalienación, al autocontentamiento, a la autosabiduría, la autosanidad, la autonegación, la astronomía del ego, el ego pasado, el ego olvidado, el ego anciano, el ego mental, el ego juvenil, la desvalorización interna, el valor de la sexualidad exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Tal parece que todo está centrado en su ego. Vivimos en un mundo que es muy egoísta. Alguien dijo que la gente que se cubre de sí misma hace un paquete muy pequeño. ¿Cómo vamos a salir fuera de nosotros mismos? ¿Cómo vamos a aprender el gozo de una vida desinteresada y centrada en Jesucristo? Esta porción de la palabra de Dios nos dirá cómo hacerlo. Mateo 5, desde el verso 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ahora deseo que ponga especial atención en el verso 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Hoy quiero hablar acerca de la segunda milla, que yo la llamo la milla milagrosa. Y lo que quiero que vea es lo que voy a denominar como primero, el principio de la milla milagrosa. Veamos el trasfondo de esto. Los romanos ocuparon la tierra de Palestina por casi 100 años, pero ellos aprendieron algo de los persas que habían dominado el mundo de entonces. Los persas habían aprendido un secreto, no solo conquistar, sino utilizar a la gente conquistada de una manera ventajosa para que realicen trabajos domésticos. Por ejemplo, si un soldado persa caminaba por tierra conquistada y se cansaba de llevar cualquier cosa que estuviera llevando, podía decirle a cualquier persona conquistada, mira, por ley debes cargar estas cosas por mí. Y esa persona tenía que hacerlo. Esto aprendieron los romanos de los persas. Y claro, para los romanos, esto les pareció una ley magnífica.
Así, cualquier soldado romano o cualquier ciudadano romano podía decirle a cualquier judío: por ley estás obligado a llevar mi carga por 1 milla. Esto era humillante para cualquier judío. Esto era algo que cualquier judío odiaba con toda la intensidad de su alma, ser obligado a llevar la carga de un romano. Y se dice que los judíos tenían bien marcadas las millas en el camino y no daban ni un paso más cuando habían recorrido 1 milla llevando la carga de un soldado romano. Por supuesto, esta ley era considerada injusta por los judíos y causaba gran resentimiento y rebelión. Y de acuerdo a los historiadores, los soldados romanos, de manera especial, gozaban enormemente humillando a los judíos de esta manera. Ahora Jesús está predicando y dice que si un romano les obligaba a llevar su carga por 1 milla, vayan 2 millas. Se puede imaginar la sorpresa de los judíos al escuchar esta enseñanza. ¿Cuál es el principio de la milla milagrosa? Escuche, usted tiene que hacer más de lo que requiere la ley. Los fariseos y los escribas que estaban entre la multitud escuchando a Jesús eran muy cuidadosos en cumplir con la ley de Dios. Por lo menos ellos así lo pensaban. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y fariseos eran muy cuidadosos en cumplir con la ley, es decir, la letra de la ley. Y Jesús dijo que si no iban más allá de cómo escribas y fariseos observaban la ley, no podían entrar en el reino de los cielos. Lo que los fariseos tenían entonces, y lo que es prevalente en nuestros países en la actualidad, es lo que se llama la moralidad mínima, un legalismo frío. Entonces, el principio de la milla milagrosa es que debemos hacer más de lo que la ley requiere. Oí de un ganadero que fue a comprar un carro. El vendedor le dijo el precio básico del carro, precio que aumentó considerablemente por las cosas extras del carro. Pero en fin, el ganadero adquirió el vehículo. Semanas más tarde, el vendedor de carros fue donde el ganadero porque quería comprar una vaca. El ganadero se la vendió con la siguiente interesante factura. Precio básico de la vaca, tanto. Extra por 2 colores, tanto. Extra por segundo estómago, tanto. Extra por compartimiento para guardar alimentos, tanto. Extra por dispositivo para entregar leche, tanto. Extra por tapicería de cuero legítimo, tanto. Extra por espantamoscas automático, tanto. Precio total de la vaca, tanto. Y el precio por los extras era más del 100% del precio básico de la vaca. Los fariseos eran bastante parecidos a ese ganadero. Quiero decir, estaban listos a hacer solo lo que la ley decía y nada más. Alguien dijo que vivimos la vida en 3 niveles. El nivel infernal que paga mal por bien, el nivel humano que paga bien por bien y mal por mal, y el nivel celestial que paga bien por mal. Y de esto está hablando el Señor Jesucristo en el verso 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Lo ve? Hacer más de lo que la ley requiere. Ese es el principio de la milla milagrosa. Segundo, la práctica de la milla milagrosa. Si usted lee este pasaje cuidadosamente, puede tener la idea de que Jesús enseñó la pasividad. Por ejemplo, veamos los versos del 38 al 41. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. ¿Está Jesús enseñando que los creyentes debemos ser como alfombras para el piso? ¿O que nunca podemos defendernos? ¿O defender nuestros hogares, nuestras propias vidas, o a nuestros seres queridos? De ninguna manera. Recuerde que Jesús dijo que no había venido para abrogar la ley, sino para cumplirla, y que ni una sola jota ni una tilde de la ley dejará de cumplirse. Jesús creía en toda la ley del Antiguo Testamento, y parte importante de esa ley es el derecho a defendernos.
y a defender a nuestros seres amados. Y algunas veces, defendernos hasta la muerte, si se trata de nuestra libertad y de nuestros derechos. Así que si usted piensa que la Biblia enseña pasividad y que Jesús enseña pacifismo, está completamente equivocado. La Biblia está en contra de la falta de la ley, de la anarquía. Vivimos en una generación de personas que parece que tuvieran barro por cerebro y que defienden el derecho del león de devorar al cordero. Jesús nunca enseñó eso. Jesús enseñó que debe haber una justicia civil. Y si usted me dice, un momentito, pastor, nos dice que la Biblia está en contra del anarquismo y que no enseña la pasividad, y sin embargo Jesús dijo que no debemos resistir al malo, y que si alguien nos hiere en una mejilla, debemos también presentar la otra. ¿No es eso contradictorio? No. No cuando usted lo entiende correctamente. Busque Romanos 12, desde el verso 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si nos detuviéramos aquí, se podría pensar que la Biblia enseña la pasividad, y que debemos doblegarnos frente al mal y dejar que el mal predomine. Pero veamos lo que dicen los primeros versos de Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Qué es lo que está diciendo? Sencillamente que usted no debe vengarse. Esto no quiere decir que la Biblia enseña pasividad. Por el contrario, la Biblia enseña que la maldad debe ser restringida, castigada. Busque 1 de Pedro 2, los versos 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sean rey, como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores, y alabanza de los que hacen bien. Los hombres son malvados, vivimos en una sociedad malvada, y la maldad de la naturaleza humana tiene que ser restringida por la ley. Y al sentarnos a ver pasivamente el pecado, la maldad y la corrupción, no es ni justo ni se la debe confundir con bondad, porque eso no protege al inocente ni restringe la maldad. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? ¿Ha escuchado decir que no se puede legislar la moralidad? Bueno, eso es cierto. No hay ninguna ley sobre la tierra que pueda hacer que usted sea una persona moral. No hay ninguna ley escrita que pueda hacer que usted me ame, o que yo le ame a usted. Supongamos que aquí están dos personas, y hacemos una ley que diga que esas personas deben amarse. No hay ninguna ley que pueda hacer eso. Por lo tanto, debe haber una ley que diga que esas personas no pueden matarse. Como no se puede legislar la moralidad, hay necesidad de legislar la inmoralidad. ¿Lo entiende? Las leyes no son para hacernos buenos. Las leyes existen porque somos malos, y nuestra maldad tiene que ser restringida. Mateo 5:39. Pero yo os digo,
No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hay dos cosas que puede hacer si quiere enojar a un judío: escupirle en el rostro o darle una bofetada en la mejilla. ¿Alguna vez le han abofeteado en el rostro? ¿Le han escupido saliva en su cara? Esto último es un acto de agresividad, un desafío a la pelea. Ahora, ¿qué quiso Jesús decir con todo esto? Que debemos caminar la segunda milla aun cuando nuestra dignidad haya sido pisoteada. Eso es lo que hicieron con Jesucristo. Anote Mateo 26:67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Jesús no respondió de la misma manera, sino que mostró su otra mejilla. Cuando su dignidad es pisoteada, cuando alguien insulta o le abofetea, muestre su otra mejilla. Vaya a la segunda milla. Mateo 5:40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Jesús no está diciendo aquí que usted no debe proteger algo que es de su propiedad si alguien trata de robarle. Veamos un caso jurídico. Usted le ha hecho daño a alguien y esa persona le sigue un juicio. Y usted no tiene con qué pagar la multa que el juez le impone, así que le quitan la camisa que tiene. Jesús dice que debe darles también el saco, el suéter, la chamarra, o como usted lo llame. Usted hizo algo malo, y no es cuestión sencillamente de pagar una multa. No es cuestión de caminar una milla, ni de solo obedecer la ley. Vaya a la segunda milla. No se contente con hacer lo mínimo, haga más de lo que es requerido. Y cuando alguien tiene una necesidad y le pide ayuda, mire lo que dice el verso 42. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ahora veamos los versos 46 y 47. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Escuche, si usted ama solo a los que le aman, si da solo a quienes le pueden dar también, si solo hace lo que es requerido por usted y nada más, escúcheme, cualquier ateo puede hacer lo mismo. Pero cuando alguien tiene una necesidad y le pide a usted ayuda, Jesús dice que debe dársela. Voy a detenerme en este punto y en el próximo programa concluiremos este estudio bíblico. ¿Es usted una de esas personas que no puede caminar con su prójimo ni 5 metros, menos una milla? ¿Sabe por qué? Porque no tiene a Cristo en su corazón para que le enseñe a caminar la segunda milla con su prójimo. Con toda mi amistad y cariño le invito para que usted haga una decisión por Cristo este mismo momento. Es lo que yo llamo la milla milagrosa. Y empezamos en el programa anterior a ver algunos principios importantes. Primero, el principio de la milla milagrosa y segundo, la práctica de la milla milagrosa. Le invito a tener su Biblia y un cuaderno de notas a la mano y continuemos con el material para hoy. Busque Primera de Timoteo 6, versos 17 y 18. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Y en 1 de Juan 3, versos 17 y 18 leemos: Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Sabe que hay una forma de dar que no hay?
ayuda y que más bien hace daño. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en 2 Tesalonicenses 3:10, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Usted no ayuda por dioseros profesionales ni a personas fraudulentas. Usted no anima a un alcohólico consuetudinario dándole dinero que sabe lo usará para gastarlo en su vicio. Pero no es de eso de lo que Jesús está hablando. Lo que él está diciendo es que no debemos contentarnos con pagar lo que debemos, sino ir más allá. ¿Y qué es lo que podemos hacer con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Hacer mucho más de lo que la ley me pide hacer. Caminar la segunda milla. La primera milla es la milla de acuerdo a la ley. La segunda milla es de acuerdo al amor. Y la segunda milla es la milla milagrosa. Tercero, el poder de la milla milagrosa. ¿Qué es lo que hace esta milla milagrosa? Por lo menos 3 cosas. Y si usted vive de esta manera, su vida será transformada y tendrá un gozo y un poder que no puede obtenerlos de ninguna otra manera. Primero, cambiará su actitud. La primera milla es la milla del rostro fruncido. La segunda milla es la milla de la sonrisa. La primera milla es la de la esclavitud. La segunda milla, la voluntaria, es la milla de la libertad. Usted odia cumplir con la primera milla porque usted es la víctima. En la segunda milla, usted es el victorioso. En la primera milla, le controlan. En la segunda milla, usted está en control. La primera milla es la milla legal. La segunda milla es la milla fraternal. La primera milla camina con amargura. La segunda milla la realiza con dulzura. ¿Lo ve? La segunda milla cambia su actitud. No hace lo que hace porque tiene que hacerlo, sino porque quiere hacerlo. Segundo, le hará una persona de éxito. Toda la gente exitosa, aún en el plano natural, es gente que por lo general ha caminado la segunda milla. La razón por qué algunos no tienen éxito en su vida espiritual es que solo caminan la primera milla. Dicen, voy a invertir 5 minutos diariamente en mi tiempo devocional, o voy a leer 3 capítulos de la Biblia cada día, o una vitamina bíblica cada mañana mantiene a Satanás en la lejanía. ¿Se da cuenta? Están haciendo simplemente lo que piensan es lo legal, pero eso es todo lo que hacen. Para tener éxito en la vida debemos aprender a caminar la segunda milla. En los trabajos, han notado que la mayoría de los empleados prácticamente dejan de trabajar y están muy pendientes a la hora de salida. Y si usted hace solo aquello por lo cual le pagan, nunca le pagarán por aquello que no ha hecho. Esa es la diferencia. Estuve leyendo la vida de Henry Ford, quien fundó la organización Ford. Henry Ford fue un genio, excéntrico, pero genial. Compró la fábrica Lincoln en Detroit, pero perdía dinero. Él estaba tratando de que esa fábrica funcionara bien y produjera ganancias. Un día pidió a unos empleados que buscaran un gran tronco de árbol. Adquirido el tronco, lo limpiaron del exceso de ramas y lo pusieron frente a la puerta del ascensor que había en el edificio. Al día siguiente, cuando los trabajadores llegaron a sus trabajos, se encontraron con ese enorme tronco frente al ascensor. Secretarias, ejecutivos y todo el personal en general tenían que hacer verdaderas maromas para pasar por encima de ese obstáculo y poder usar el ascensor. Otros, más prácticos o menos aptos físicamente, usaban las escaleras. Día tras día, lo mismo, por 3 semanas. Nadie preguntó nada acerca del tronco. Nadie hizo nada para quitar ese tronco de ese lugar. Todos decían, no sabemos qué hace ese tronco ahí, pero no es responsabilidad de mi departamento el quitar ese tronco. No nos pagan por esa clase de trabajo. ¿Lo ve? Hacer única y exclusivamente lo que su descripción de trabajo dice. Caminar solamente la milla que me corresponde.
Al finalizar la tercera semana, Henry Ford convocó a todos los empleados a una reunión especial y les dijo: yo hice poner ese tronco en el vestíbulo frente al ascensor para ver cómo reaccionaban ustedes. Pero nadie preguntó por qué ese tronco estaba ahí. Es más, nadie hizo nada para quitar ese tronco de ahí. Por lo tanto, todos ustedes están despedidos. Ya puede imaginarse el asombro y la sorpresa en los rostros de todos los empleados. Habiendo despedido a todo el personal, Henry Ford puso a su hijo Edsel, ejecutivo de la compañía, y debo cuidar mi imagen, o yo soy una secretaria ejecutiva, y no debo preocuparme sino por mi trabajo. Y así cada día uno tenía una razonada disculpa de por qué no hacía nada en relación con ese tronco. Gente que solo hacía únicamente lo que le dicen que debe hacer y absolutamente nada más. Gente pendiente de la hora de salida del trabajo, aunque cada día llegue atrasada al trabajo. La segunda milla cambiará su actitud. Es la milla que usted decide caminarla, porque durante esa segunda milla usted está en control de la situación. La segunda milla es la que trae el éxito en el plano físico, tanto como en el plano espiritual. Tercero, es la llave para mejorar relaciones personales. Usemos nuestra imaginación santificada. Ubiquémonos en la tierra de la Palestina. Vemos a un agricultor judío que está arando su campo. De pronto se le acerca un soldado romano y le dice: mira, estoy cansado, así que lleva mi escudo, mis armas y mi cantimplora por una milla, como lo dice la ley. El agricultor judío abandona su arado y con rostro rojo de ira alza del suelo las cosas del soldado y empieza a caminar detrás de él. Y le dice al soldado romano: ustedes están en control por ahora y nada puedo hacer sino cumplir la ley. Pero uno de estos días nosotros seremos los vencedores y entonces espero no encontrarme con usted en mi camino. Esto en los oídos del soldado romano seguramente sonó como una amenaza. ¿No lo cree? Y caminan, y el judío está muy atento a las marcas en el camino. Y cuando han caminado una milla, el judío bota violentamente las cosas del soldado en el suelo y dice: una milla y ni un paso más. Y comienza a caminar de regreso a su campo, pero está demasiado disgustado como para trabajar. Así que va a su casa y su esposa le pregunta: ¿qué te pasa que traes tremenda cara de disgusto? No quiero hablar al respecto. Ni siquiera quiero comer. Y no quiero que me preguntes nada, ¿entendiste? Este hombre está tremendamente enojado porque un soldado romano le obligó a llevar unas cosas personales por una milla. Pero imaginémonos otra escena. Otro hombre ha escuchado las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. En el camino de regreso a su casa, se le acerca un soldado romano quien le dice: mira tú, de acuerdo a la ley quiero que lleves mis cosas por una milla. Y el hombre le responde con una sonrisa en el rostro: lo haré con mucho gusto, señor. El soldado romano se queda perplejo y piensa que ese judío debe estar enfermo o mal de la cabeza. Pero comienzan a caminar el uno junto al otro. Y el judío le pregunta: ¿de dónde es usted? ¿Tiene familia? ¿Cuánto tiempo ha estado en el ejército romano? Y mientras caminan, van conversando animadamente y llegan a la marca de una milla, y el soldado recibe de manos del judío sus cosas. Y un poco titubeante le dice: gracias por cargar mis cosas. Usted es diferente a los demás judíos que conozco. Casi siempre nos insultan durante todo el camino. Muchas gracias. Y el judío le responde: amigo, usted luce bastante cansado y sus cosas son pesadas. Más o menos a una milla de aquí hay un pozo de agua fresca. Yo no estoy tan cansado, sino sediento. Déjeme llevar su carga una milla más hasta el pozo y los dos beberemos agua fresca. Además,
Así podrá contarme más acerca de su familia, de cómo es la vida en Roma. Y esa segunda milla fue totalmente diferente. Se hicieron amigos, conversaron y llegaron hasta el pozo de agua y bebieron juntos esa refrescante agua. Y el soldado romano le dijo: debo confesarle algo. Yo tenía una equivocada idea de los judíos. De hecho, odiaba a los judíos. Perdónenme por haber pensado de esa manera acerca de ustedes. Y el judío le responde: mi amigo, usted tiene un corazón como el mío. Cuando hablaba de su esposa y de sus hijos, yo hasta podía ver el palpitar de su corazón debajo de su uniforme. Su corazón que de un hombre llamado Jesús. Muchos creemos que Él es el Mesías. Le escuché predicando un mensaje increíble y dijo que cuando tengamos que llevar la carga de otro por 1 milla, debemos ir 2 millas, motivados por el amor. Y el romano asombrado pregunta: eso dijo Jesús, pero ¿quién es Jesús? Nunca había escuchado nada parecido. Cuénteme más acerca de Jesús. ¿No cree que una situación así es una puerta abierta para testificar de Cristo? ¿No cree que la segunda milla hace la diferencia? ¿No cree que si usted vive la segunda milla en su hogar o en su lugar de trabajo, habrá una gran diferencia? ¿No cree que vale la pena caminar la segunda milla simbólicamente en todos los niveles de nuestras actividades diarias? Si la gente empezara a vivir de esa manera el lunes, empezarían a ver que se hace realidad aquello que escucharon en el mensaje del domingo. Debemos empezar a vivir la milla milagrosa, la milla que hace la diferencia. Antes de terminar, escuche con atención lo siguiente. Jesús, el Hijo de Dios, es quien caminó la segunda milla. De hecho, toda su vida fue una segunda milla. Aún en el jardín del Edén, Dios caminó la segunda milla. Adán y Eva habían pecado en contra de Dios. Y Dios viene y pregunta: Adán, ¿en dónde estás? Y esa no era la voz de un policía. Era la voz del quebrantado corazón de Dios, de un Dios que busca. Y Jesús dejó su cielo y vino a la tierra. En Romanos 5:8 Pablo dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, Él caminó la segunda milla. Nosotros merecíamos el castigo de la ley y la justicia, pero Él vino para darnos gracia y misericordia. ¡Qué gran Salvador que tenemos! ¡Qué maravilloso Señor que tenemos! Yo no puedo entender por qué la gente no entrega su corazón a Jesús. Francamente, no puedo entenderlo. Si yo tuviera 1000 vidas, esas 1000 vidas se las entregaría a Cristo. Quisiera invitar a aquellos que quieren recibir a Jesús en su corazón. Se cuenta la historia de una niñita que no entendió bien el asunto y preguntó a su mamá: mamá, ¿por qué esas personas están pasando al frente en la iglesia? Y la mamá le dijo: están pasando al frente para recibir a Jesús en sus corazones. La pequeñita se quedó pensando por unos instantes y luego preguntó: ¿y por qué no pasamos todos al frente? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué no todos recibimos a Jesucristo en nuestras vidas? Tan maravilloso Salvador que es Jesús, el único que camina la segunda milla con nosotros. Oro que este mensaje llegue al corazón de cualquiera de ustedes, amigos oyentes, que aún no tienen una relación personal con Jesucristo. Si usted no tiene la seguridad de su salvación, tenga esa seguridad ahora mismo, haciendo una decisión por Cristo. Si ese es su deseo, le invito a orar conmigo una corta oración. Puede orar en voz alta o en voz baja, o si lo prefiere silenciosamente. Ore y